Buenos días, estudiantes de segundo de secundaria. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema la Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años, que comienza el año de 1337-39 hasta 1453. ¿Ya? Exactamente no va a durar 100 años, va a durar un poquito más. La Guerra de los 100 años es el enfrentamiento entre Francia e Inglaterra. ¿Ok? ¿Por qué motivo? ¿Cuál es el motivo de la Guerra de los 100 años? El motivo es meramente dinástico. ¿Qué significa? Que habían dos dinastías o dos familias, una francesa y una de Inglaterra, que reclamaban el trono de ¿qué? Reclamaban el trono de Francia. Así que este problema de la Guerra de los 100 años es un problema de familia, para ver quién iba a ser el nuevo rey. ¿Ya? Había un problema entre la dinastía o familia de los Capeto, ¿ya? Y la familia de los Valois o Plantagenet. Todos ellos van a luchar para que uno se quede en el poder. No todos pueden llegar al poder, solo uno de ellos puede llegar al poder y obtener territorios. El problema era Francia, ocupar territorios franceses. ¿Por qué se da esta guerra de los 100 años? Tiene que haber una explicación, un motivo, un origen. El origen comienza con la muerte de Carlos IV. ¿Quién era Carlos IV? Carlos IV era rey de Francia. En el año 1328, Carlos IV muere. Pero hasta ahí no tiene nada de raro, porque todos los reyes mueren, claro. Pero Carlos IV muere y no tiene ningún sucesor al trono de Francia. Y eso sí es grave. No olvidemos que cuando un rey fallece o está a punto de fallecer, debe dejar un sucesor, un heredero legítimo de sangre, o sea, su hijo, un príncipe. Si el rey está a punto de morir y no deja ningún sucesor o no tiene hijos en el peor de los casos, esto sí es grave. Esto va a originar que de las diversas casas o familias que habitan en Francia u otro país quieren reclamar el trono. Como no puso las cosas claras, van a querer reclamar el trono, ya que no tiene más descendientes, porque fue el último, Carlos IV. Entonces, esto va a originar la Guerra de los 100 años. Se van a pelear las casas que reinaban en Francia con la casa que reinaba en Inglaterra. No olvidemos que pero me preguntarán, ¿pero qué tiene que ver Inglaterra si el que falleció fue un rey francés? Sí, pero no olvidemos que en Europa es costumbre que los reyes, príncipes, eran parientes. Podía ser rey de Francia, pero tenía de repente un tío, o un sobrino, o un primo que gobernaba otro país. Eso es lo que pasaba en Europa. Los reyes europeos, en una gran mayoría, tenían origen, ¿ya? Tenían un lazo consanguíneo, o eran primos, eran tíos, padres, tenían lazos consanguíneos. Y por ese lado consanguíneo, o puede ser que su madre también sea hermana del rey, y por ese lado se veían con el derecho, creían que tenían el derecho de reclamar un trono que no era suyo. Si yo soy rey de Inglaterra, ¿por qué quiero reclamar un trono que es de Francia? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Puede ser ambición, pero tenían cierto lazo consanguíneo. Es por eso que se produce esta guerra de los 100 años. ¿Quién contra quién van a luchar en esta guerra de los 100 años? Dos en especial. Felipe IV de Valois y Eduardo III de Inglaterra. Valois, por si acaso, la dinastía, ¿ya? Así como si yo les dijera los Borbones, también una dinastía francesa. En el caso inglés es como si les dijera los Plantagenet, los Tudor, los York, entre otras familias inglesas.
La guerra se produce entre entre Inglaterra y Francia. Francia, encabezada por Felipe VI de Valois, e Inglaterra, encabezada por Eduardo III, que era rey de Inglaterra. Ya tenemos los contrincantes. En la imagen podemos observar un pequeño árbol genealógico, ¿ya? Un árbol genealógico del trono francés, o sea, de los gobernantes franceses. Tenemos en la parte más alta al iniciador, que es Felipe III, y luego va a tener un hijo, Felipe IV, luego tenemos a Carlos de Valois, y a la vez Felipe IV, ¿ya? Tiene un hijo, tenemos a Luis X, tenemos luego a Carlos IV, ¿ya? Y resulta que Carlos IV no llegó a tener hijo. No tuvo hijo, no tuvo descendencia Carlos IV. Y al no haber descendencia, esto origina una guerra interna y luego esto se vuelve externo. Y eso fue lo que pasó. Este fue el detonante de la Guerra de los 100 años. Que Carlos IV, rey de Francia, muere y no deja descendencia, ningún hijo. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos, en la parte de amarillo vemos el reino de Francia, todo el territorio francés. En la parte de color rosado vemos los dominios de Inglaterra. Pero no olvidemos que Inglaterra está en otra parte de Europa, está en la parte norte, mientras que lo de amarillo es Francia. Pero Inglaterra también tenía pequeños territorios cerca a Francia. ¿Ya? Por ejemplo, Guyena era parte del territorio inglés. Y Poitou también. Por el lado francés, Felipe VI, y por el lado inglés, Eduardo III. ¿Qué ocurre? Felipe VI, de la dinastía Valois, llega a ser nombrado rey de Francia en 1328. Pero ocurre que por el otro lado, por el lado inglés, Eduardo III también llega a ser considerado rey de Francia en 1337. O sea, 9 años después. Y la duda y el gran problema es cómo es posible que existan dos reyes de un mismo país. Es imposible. Primero fue nombrado rey de Francia Felipe VI, ¿ya? 9 años después, Eduardo III también se proclama rey de Francia. Y al no ponerse de acuerdo y decidir quién realmente es el rey de Francia, se van a la guerra. Y ahí comienza la guerra de los 100 años. No se ponen de acuerdo. La guerra de los 100 años va a tener fases. La primera fase va a ser de 1339 a 1380. La primera fase. A Francia no le fue bien. Las primeras batallas fueron negativas porque las perdió. Por ejemplo, en 1346 en Crécy, ¿ya? Y en 1356 en Poitiers. ¿Qué le ocurre? Van a tomar prisionero al rey. Para este entonces, Felipe VI tenía un hijo, que era el futuro rey de Francia, que se llamaba Juan II. A este chico lo toman prisionero en Poitiers. Es la primera gran derrota de Francia frente a Inglaterra. En 1360, 4 años después que toman prisionero a Juan II, que es el hijo de Felipe VI, se da la paz de Bretigny. Y con esta paz de Bretigny se arregla momentáneamente el problema. ¿Ya? No es que se da la paz total, no, es una especie de paz momentánea. Pero Francia sufre derrota tras derrota. Y tuvo que perder. Como país perdedor tiene que ceder territorio. ¿Qué tuvo que ceder? Tuvo que ceder los territorios de Calais, Guinés, Poitou, Gascuña, Guyena, Limousin y Saintonge. Tuvo que ceder todos esos territorios ¿a quién? A Inglaterra, porque había perdido, pues. De eso trataba la paz de Bretigny. No iba a haber enfrentamiento, pero a cambio Francia tenía que ceder sus territorios.
y tuvo que ceder todos esos territorios a Inglaterra. La batalla de Poitiers fue definitiva. Pierde Francia, el hijo de Felipe VI, que es el rey Juan II de Francia, pierde y tiene que ceder territorios. La primera etapa de la Guerra de los 100 Años fue una derrota total para Francia. La primera etapa. La segunda etapa, que sea de 1380 a 1453. O sea, 1453 es la fecha en la cual cae Roma Oriente o el Imperio Bizantino. O sea, justo coincide con la caída del Imperio Bizantino. ¿Qué ocurre en la segunda etapa de la Guerra de los 100 Años? Carlos V, ya no tenemos ya a Felipe II, ya no está tampoco Felipe VI, no, ahora está Carlos V. Carlos V, ¿ya? Va a contraatacar vía marítima a Inglaterra. ¿Ya? Va a atacar vía marítima y va a atacar vía terrestre también. ¿A quién? A los ingleses. Es la venganza de Francia contra Inglaterra. ¿Qué es lo que va a hacer Eduardo III? Tiene que hacer regresar a sus soldados para que pueda defender el territorio de Inglaterra, que estaba siendo invadido, atacado por Carlos V. Muchos de los ingleses que van a participar en esta guerra van a morir de hambre y de enfermedades. ¿Enfermedades de qué tipo? Enfermedades por falta de limpieza, ¿ya? Enfermedades que generan los cuerpos en descomposición, ¿ya? Es así que con el ataque de Carlos V le produce una gran baja a Inglaterra. ¿Fue muy exitoso el ataque de Carlos V? Sí, fue muy bueno. Inglaterra, para el año 1380, solo le quedaba Calais, Cherburgo, Burdeos y Brest. Solo le quedaban esos territorios, que eran muy pequeños a comparación de la primera etapa, que había ganado muchos territorios. Fue la gran derrota de Inglaterra. Así que hasta el momento, en la primera etapa tenemos como vencedor a Inglaterra. Francia perdió. En la segunda etapa tenemos como vencedor a Francia. Están en un empate. Por tal motivo, Francia e Inglaterra tuvieron que declararse una tregua. ¿Ya? Una tregua. Pero el problema no solo es externo. El problema no solo es de Inglaterra y de Francia. También habían problemas internos. ¿Ya? Habían guerras civiles dentro de Francia y dentro de Inglaterra. Y cuando hay guerras civiles no es bueno luchar. ¿Por qué? Porque se está debilitando internamente el ejército. ¿Ya? Por eso decidieron poner una tregua, una paz momentánea, porque tenían que acabar con el problema interno para que de nuevo continúen con el problema externo. Así que hubo un cese el fuego. Y para el año de 1415, ya cuando habían arreglado el problema interno de las guerras civiles internas, en 1415 de nuevo volvieron a luchar, Francia e Inglaterra, de nuevo, porque el problema interno ya se solucionó. La guerra fue a muerte. Pero ahora cambia el panorama. ¿Por qué? Una vez que se reanuda la guerra de nuevo, ya para el siglo XV, Inglaterra comienza a ganar, toma la ventaja, obtiene grandes victorias Inglaterra. Y como resultado, ya Francia está perdiendo, tienen que firmar un tratado. Este tratado va a ser el Tratado de Troyes. El Tratado de Troyes fue obligada a Francia a firmar como país perdedor, pero no le convenía a Francia, ¿ya? No le convenía, pero tuvo que firmarlo. No estaba de acuerdo, pero tuvo que firmarlo. En ese contexto, los franceses no estaban contentos, ya sea el pueblo, ya sean los soldados, no estaban contentos con el Tratado de Troyes. Entonces, es aquí donde aparece esta leyenda, este mito acerca de Juana de Arco. Juana de Arco es una francesa.
Según lo que se cuenta, a Juana de Arco se le aparece Dios y le encarga que debe comandar el ejército francés y expulsar a los ingleses de Francia y derrotarlos. Entonces esta chica se le aparece Dios y le da la misión. Los primeros intentos de Juana de Arco fueron negativos porque ella solicitó hablar con el rey de Francia, pero el rey no la escuchó. Y después de tantos intentos, el rey de Francia la escuchó y Juana de Arco le explicó lo que Dios le había dicho. El rey no tenía muchas esperanzas en esta mujer porque nunca habían escuchado ni habían visto que una mujer vaya a la guerra, porque ninguna mujer iba a la guerra. Es por eso que hasta no lo tomaban en serio, porque una mujer no va a la guerra. Pero Juana de Arco, según esta visión y según lo que Dios le encargó, sí quería ir a la guerra. Después de tanto esfuerzo logró el apoyo del rey. El rey le dio un pequeño ejército y la armó. Le dio espadas, escudos y la envió. No tenía muchas esperanzas el rey de Juana de Arco. Sabía que en cualquier momento le iban a matar, iba a perder la batalla. Pero ¿qué perdía el rey? No perdía nada. Es así que Juana de Arco muy inteligentemente ataca, ¿ya? Utilizando diversas estrategias, ataca al ejército inglés. ¿Dónde? En Orleans, ¿ya? Y fuera de lo que creía todo el mundo, incluido el rey, la nobleza, los soldados, que Juana de Arco iba a morir en el intento, Juana de Arco obtiene una gran victoria contra los ingleses. Derrota a los ingleses en Orleans. ¿En qué año? En 1428. Obtiene una gran victoria para el ejército francés. Carlos VII es coronado rey de Francia en 1429, un año después de la victoria de Juana de Arco. Pero ¿qué ocurre con Juana de Arco? No todo puede ser felicidad o puede ser bueno. Juana de Arco obtuvo una gran victoria, pero a costo de su vida. ¿Por qué? Juana de Arco venció a los ingleses, pero dentro de Francia había una oposición en contra de Juana de Arco. A pesar que eran franceses, ellos veían que Juana de Arco representaba un problema. ¿Por qué? Representaba un problema, uno, porque es algo humillante ser derrotado por una mujer. Y dos, los ingleses estaban pidiendo la cabeza de Juana de Arco por esta humillación. Y resulta que una parte de Francia aceptó el trato, ¿ya? ¿Y qué pasó? Le dio en bandeja de plata a Juana de Arco, a pesar que Juana de Arco había luchado por Francia y había derrotado a los ingleses en Orleans. La ofrecieron como recompensa a Juana de Arco y luego los ingleses la asesinaron, la quemaron viva, ¿ya? Se especulaba mucho que Juana de Arco era bruja, era hechicera, de que hablaba con los demonios y un montón de cosas que no eran ciertas. Pero los franceses decidieron entregarla para evitar más problemas y los ingleses la quemaron viva, a Juana de Arco. Van a pasar varios años y luego Juana de Arco va a ser reconocida como una héroe francesa. Y fueron los cobardes, algunos grupos en Francia que la ofrecieron a Juana de Arco. Y el rey hizo poco o nada para tratar de defenderla. Para el año de 1559, ya vamos al siglo XVI, Calais es recuperada por Francia a través del tratado Cateau-Cambrésis. Muy bien, sigamos. El cuarto periodo de la Guerra de los 100 Años, el cuarto periodo, como ya había explicado, estuvo comandada o dirigida el ejército por Juana de Arco, ¿ya? Los responsables de haber entregado a Juana de Arco a los ingleses van a ser los borgoñeses, ¿ya? ¿Quiénes son los borgoñeses? Es un grupo de nobles franceses. Van a entregar a Juana de Arco para que los ingleses la maten.
Se la va a acusar de ser hechicera, bruja, y con esa excusa se la va a mandar a quemar viva, se la va a enviar a la hoguera. A ver, continuemos. Vamos a ver un poco acerca de los reyes y del poder feudal en Inglaterra, lo que va a conducir a la guerra de los 100 años, pero desde el punto de vista de qué ocurría en Inglaterra. Por ejemplo, en el caso del rey inglés Eduardo III, ¿ya? Va a ser presionado por los nobles ingleses a crear un parlamento. ¿Cuál es el motivo? Quitarle cierto poder al rey, para que no se vuelva un monarca absolutista. Es por eso la importancia del parlamento. El parlamento es como un congreso. Es igual que un congreso, solo que en Inglaterra es un congreso con distintas autoridades y cargos. En Inglaterra el congreso, el parlamento inglés, no se divide por congresistas, ¿ya? Sino se divide por la alta cámara y la baja cámara. La cámara de los lords, ¿ya? La alta cámara y la baja cámara. Está comprendido por lores, por representantes del pueblo. Ricardo II, ¿qué ocurre con este rey inglés? Él trata de controlar a la clase más rica en Inglaterra, a la aristocracia, y los va a obligar a que se sometan a la autoridad del rey. Pero producto de esta imposición contra la clase más rica de Inglaterra, va a ser obligado a renunciar a su cargo por extralimitarse en sus funciones. En el caso de Enrique IV, el siguiente rey, es un rey que va a tratar de llegar al pueblo, va a tratar de formar una conciencia nacional en Inglaterra. Pero, ¿qué ocurre con los señores feudales? Con la presión feudal va a terminar por condicionarlo y no expandir su plan. Enrique V le pasó lo mismo, fue sometido, ¿ya?, políticamente por los varones ingleses, o sea, por la nobleza, por la clase pudiente. No pudo gobernar debido a la presión que tenía. En el caso de Enrique VI, por problemas de salud, no pudo ejecutar su plan para luchar contra los señores feudales ingleses, que le quitaban poder. Terminó por perder. Dentro de Inglaterra se produce un enfrentamiento, la famosa Guerra de las Dos Rosas. La Guerra de las Dos Rosas es la lucha entre dos dinastías o casas, la dinastía de los York y la dinastía de los Lancaster. ¿Por qué luchaban tanto? Si los dos son familias inglesas, ¿por qué luchaban? Por el poder. Los York querían tomar el poder, estar en el poder, ¿ya? Y los Lancaster, por su lado, también querían tener el poder. Al final no salió nada positivo. Las dos dinastías terminaron por desgastarse, ¿ya?, cansarse. Como los York y los Lancaster no pudieron lograr llegar al poder, terminó por desgastarse la lucha, ¿ya? Y como resultado aparece una nueva dinastía, la dinastía de los Tudor. Una dinastía con mayor fuerza que los York y que los Lancaster. Asume como rey Tudor Enrique VII. Enrique VII luchó contra la nobleza feudal, ¿ya? Ya que la nobleza feudal siempre le hacía lucha a los reyes. Enrique VII lucha contra esta nobleza feudal y va a tomar algunas medidas para hacerle frente. Por ejemplo, para que no pueda
su poder ser sometido o tener poco poder en Inglaterra, va a limitar el poder del Parlamento. ¿Ya? Va a controlar el Parlamento. ¿Qué va a lograr Enrique VII? Estabilidad, solidez y conciencia nacional. ¿Cuál era el objetivo de Felipe VI en la Guerra de los 100 años? Uno era constituir un gran reino, ¿ya?, que favorezcan a los intereses de Francia. Él trató de ponerle un freno o un control a los intereses de potencias extranjeras. Por lo tanto, ¿qué generaba? Una conciencia nacional en Francia. Trató de ponerle un límite a los nobles franceses. O sea, el poder del rey de Francia era superior al poder del parlamento, al poder de la nobleza. El rey de Francia, Felipe VI, no quería recurrir a los señores feudales. No quería, pero debido a al alargamiento de la Guerra de los 100 años, por tantos años, debido a esto, necesitaban muchos recursos, mucho dinero, mucho apoyo, y tuvo que recurrir Felipe VI a los señores feudales. Los señores feudales tienen mucho poder económico, ¿ya? Y esto le iba a servir para que puedan luchar por tantos años. Así que tuvo que recurrir a este grupo. Y de todas maneras, luego los señores feudales le van a pedir su favor, su apoyo. Claro, yo te apoyo, pero tú me tienes que dar algo a cambio. Para 1357 los estados generales van a intentar limitar el poder del rey. ¿Qué son los estados generales? Los estados generales es la reunión de la nobleza, del clero y del pueblo para tratar asuntos de suma urgencia. Y estos estados generales van a tratar de quitarle cierto poder al rey para que no se vuelva un monarca absolutista. En el caso del rey Carlos V de Francia, va a actuar de forma muy racional, muy meticulosa. Él va a tratar de generar actividad comercial para reimpulsar la economía que se había quedado estancada por tantas batallas y por tanto dinero gastado en estas guerras, en esta guerra de los 100 años. Y trata de que el prestigio de los Valois de nuevo sea reconocido. Carlos V va a cambiar la situación respecto al ejército. ¿Por qué? Va a contratar a soldados y les va a pagar anualmente. O sea, ellos van a recibir una mensualidad. Por lo tanto, solo se van a dedicar a luchar y no se van a dedicar a otras actividades como la agricultura, artesanía. Carlos V va a llegar a una tregua con los estados generales. Va a llegar a un acuerdo con el pueblo y con la nobleza respecto a los impuestos. El siguiente rey va a ser Carlos VI, que va a suceder a Carlos V. En su gobierno va a haber problema entre los borgoñeses y los Amarganat. ¿Quiénes son ellos? Son familias de origen noble. En el caso de los regentes, un regente es una persona muy allegada a la monarquía que va a gobernar en caso el rey sea menor de edad. Esa era la única función, gobernar hasta que el príncipe sea mayor de edad. Carlos VI le va a quitar poder a los regentes y les va a quitar esa autoridad
y los va a nombrar consejeros y asesores, porque él veía mucho poder en un asesor. Va a pasar un tiempo y Carlos VI se le va a detectar una enfermedad mental, ¿ya? Va a sufrir ataques de locura. Entonces, como un rey con enfermedades mentales no puede gobernar un país, ¿ya? El poder recae en su hermano, Luis, y luego en su tío Felipe. Debido a que había problemas internos, Inglaterra, que va a tener cierto origen ya familiar, consanguíneo, con Francia, con los reyes o príncipes de Francia, al ver el problema que hay en Francia, Inglaterra va a poner a un rey momentáneo. ¿En dónde? En Francia. ¿Cuáles son las consecuencias de la Guerra de los 100 años? Después de tantos enfrentamientos, más o menos duró 116 años la Guerra de los 100 años, pero no es una guerra que dura exactamente 116 años sin pares. Esta guerra va a durar un promedio de 50 años de guerras continuas y lo restante de paz. No se olviden que son 4 periodos de la Guerra de los 100 años, son 4 fases. En esas 4 fases van a haber tratados de paz momentáneos, van a pasar varios años y de nuevo se reactiva la guerra. Van a pasar varios años más y se vuelve a reactivar. ¿Cuáles son las consecuencias de la Guerra de los 100 años? Los Países Bajos se van a unificar. Castilla, ¿ya?, va a tener la hegemonía marítima, el control de la zona del Océano Atlántico. Castilla es España, no olvidemos. Pero ¿qué trajo como efecto negativo la Guerra de los 100 años? Debilitó a la nobleza francesa. Debilita a la nobleza francesa. El dinero que ofrecía a su rey para apoyarlo se perdió. ¿Quién era la nobleza? Los señores feudales. Los señores feudales quedaron en la miseria, porque los señores feudales tenían un deber con el rey. ¿Ya? ¿Cuál era el deber del señor feudal con su rey? Apoyarlo en caso de guerra, con dinero, con comida, con soldados. Y como resultado, los señores feudales quedaron en la pobreza absoluta. Perdieron sus feudos, y los feudos pasaron a mano de los reyes. Los reyes que tenían poder solo en el papel, ahora tenían poder real, ya que los señores feudales ya no representaban un problema y podía dominarlos a todos. La Guerra de los 100 años va a darle mucho poder, mucha autoridad a la dinastía Valois en Francia. Y como resultado, el rey de Francia, al tener tanto poder, al ya no tener a los señores feudales que lo controlaran o que le hacían resistencia, tiene el poder absoluto. Y es así como va a sentar las bases para que se cree la monarquía absolutista en Francia. Las consecuencias económicas: miles de muertos, destrucción de infraestructura, se perdió territorios, se paralizó la actividad agrícola en Francia. Otra consecuencia militar: se va a reemplazar la caballería medieval por la infantería. Van a aparecer las armas de fuego, los cañones, los arcabuces. Se van a reclutar mercenarios. O sea, en el caso de los mercenarios, que era antes, en la Edad Media era costumbre contratar mercenarios. ¿Quiénes son mercenarios? Son personas que son contratadas por el momento para que luchen. Y luego tú le pagabas y se iban. Ahora se reemplaza el reclutamiento de mercenarios por un ejército profesional. ¿Qué significa? Que ellos solo se van a dedicar a luchar y que tú le vas a pagar mensualmente para que trabaje para ti. Eso es un ejército profesional. Se va a formar una conciencia nacional en Francia, que antes no existía, porque uno actuaba o trabajaba simplemente para una persona, no para un país.
El feudalismo desaparece de Francia, de Inglaterra también. Los burgueses, que son pequeños comerciantes, cada vez van a adquirir más riqueza. El poder real cada vez adquiere mayor preponderancia. Quiere decir que el rey tiene más poder. Los señores feudales se quedaron pobres y el rey tiene poder total. Cae el sistema feudal, cae la Edad Media y va a comenzar una nueva edad, la Edad Moderna. Eso sería todo, nos vemos, hasta luego, en una próxima clase.